Deténgase un instante, caballero. Respire hondo y escuche con atención, porque lo que se comenta en ciertos círculos ya no es un simple chismorreo de sobremesa ni una charla de taberna que se desvanece con el ruido de las copas. Lo que hoy circula como un rumor cada vez más sólido, con nombres propios y escenarios precisos, apunta directamente al corazón del Estado español, a la cima misma del poder. No hablamos de un ministro que se enriquece a la sombra de los contratos ni de un diputado que juega con sobres en la penumbra. No, hablamos de Pedro Sánchez, el hombre que ha hecho del control una forma de supervivencia, y de la reina Leticia, la mujer que transformó su vida frente a las cámaras para luego convertirse en el rostro más mediático de la corona. Y entre ambos, dicen, se ha tejido algo más que afinidad política, algo que se mueve en esa delgada línea donde la confianza se confunde con la intimidad y donde la discreción ya no alcanza para tapar las grietas del rumor. Desde hace meses, periodistas, tertulianos y viejos empleados de la televisión pública repiten lo mismo, siempre con ese tono de quien parece saber más de lo que puede contar. Se habla de una conexión singular entre la reina y el presidente, de encuentros discretos en lugares donde las agendas oficiales no llegan, de charlas prolongadas en las que las confidencias personales se mezclan con asuntos de Estado. Algunos lo reducen a una coincidencia ideológica, ambos de pensamiento progresista, ambos críticos con la rigidez de las viejas estructuras. Pero otros, con voz más baja y gesto más tenso, aseguran que esa explicación ya no basta, que hay una cercanía que no se limita a los despachos ni a las reuniones institucionales. Una complicidad que, de ser cierta, podría desestabilizar los cimientos de la monarquía moderna. Y lo inquietante, caballero, no es solo el rumor en sí, sino el silencio que lo rodea. Porque nadie lo desmiente con firmeza. Nadie sale a poner la cara y negar, con contundencia, lo que se comenta en medio país. En Zarzuela se finge calma, se cambia de tema, se sonríe con frialdad ante los micrófonos y se pasa página como si nada ocurriera. En Moncloa, lo mismo, un muro de discreción que solo aumenta las sospechas. Si todo fuera un disparate, bastaría un comunicado. Pero no lo hay. Y mientras tanto, el rumor crece, se propaga y gana fuerza en los despachos donde la palabra confidencial ya no significa lo que solía significar. Lo más curioso es que, si uno mira hacia atrás, todo encaja de forma inquietante. Leticia, antes de ser reina, fue periodista. En los pasillos de televisión española, donde la neutralidad ideológica es más un deseo que una realidad, ya destacaba por sus opiniones claras, su inclinación progresista y su manera firme de entender el periodismo como una herramienta de transformación. Quienes trabajaron con ella recuerdan su carácter, su capacidad de liderazgo y su determinación por subir peldaños, incluso cuando el ambiente era hostil para quien no compartía el pensamiento dominante. Allí, en aquel entorno donde se mezclaban la política y la información, se forjó, según algunos, la primera conexión entre ella y Sánchez. Una coincidencia profesional, dicen, una afinidad ideológica y, con el tiempo, algo más difícil de definir. El presidente, por su parte, siempre ha sido un experto en arrimarse a los centros de poder. Pacta con unos, traiciona a otros, pero nunca deja de avanzar. Su instinto político es el de un superviviente nato, detectar la oportunidad, acercarse al fuego sin quemarse y salir fortalecido del caos. Si alguien como él encontrara en la reina una aliada con influencia, con presencia mediática y con una agenda propia dentro de la Casa Real, ¿de verdad resultaría tan descabellado pensar que aprovecharía esa relación al máximo? Sánchez sabe mejor que nadie que el poder no se ejerce solo desde los decretos ni desde las ruedas de prensa. A veces, el poder se gana en los susurros, en las confidencias, en las conversaciones que nadie debería escuchar. Y, sin embargo, no todos quieren creerlo. Algunos medios prefieren callar, otros se limitan a deslizar insinuaciones, temerosos de las consecuencias de dar un paso más allá. Porque lo que está en juego no es una simple anécdota, es la imagen de la monarquía, ya desgastada por los escándalos del pasado. Si esta historia llegara a confirmarse, el daño sería irreparable. España, que todavía no ha terminado de digerir el exilio del rey emérito, se vería de nuevo enfrentada a un terremoto institucional. ¿Cómo explicar que la reina, símbolo de neutralidad, haya mantenido una relación de complicidad con el hombre que maneja los hilos de gobierno? ¿Cómo justificar el silencio de Zarzuela mientras el país entero se pregunta qué sucede detrás de los muros del palacio? Hay quienes recuerdan con ironía el destino del rey Juan Carlos, el hombre que encarnó la transición, el que salvó la monarquía cuando el país rozaba el abismo, terminó marchándose a Abu Dhabi bajo el peso de la vergüenza y el señalamiento público. En cambio, su nuera, moderna,
independiente y de convicciones firmes, goza del beneficio de la duda. Para unos, destierro inmediato, para otros, prudencia y silencio. Y esa doble vara de medir empieza a inquietar incluso a los más leales defensores de la corona. Por eso este tema no puede despacharse con un simple «no es cierto». Porque si lo fuera, si algún día se confirmara que entre Moncloa y Zarzuela hubo más que entendimiento institucional, las consecuencias serían devastadoras. No bastaría con una comparecencia ni con un gesto solemne ante las cámaras. Habría que rendir cuentas. Habría que asumir responsabilidades. Y tal vez, como ya ocurrió una vez, hacer las maletas y marcharse lejos. El pueblo español ha soportado demasiados escándalos, demasiadas decepciones, demasiadas promesas vacías envueltas en discursos de ejemplaridad. No resistiría a otro golpe más, y menos uno que toque directamente la figura de la reina. Porque Sánchez, le guste o no a quien lo observe, es un estratega en el sentido más puro y calculador del término. Su manera de moverse en el tablero político recuerda a la de un ajedrecista que no juega por placer, sino por supervivencia. Cada paso suyo, cada declaración medida, cada silencio oportunamente prolongado, obedece a una lógica fría, casi quirúrgica. Es un hombre que no improvisa, analiza, mide, calcula y ejecuta. Se mueve entre la incertidumbre como un cirujano que corta con precisión milimétrica, sin temblarle el pulso aunque la sala se derrumbe a su alrededor. Mientras otros se ahogan en el caos, él parece alimentarse de él. Donde otros ven el final, Sánchez encuentra la grieta por donde escapar y reconstruirse. Es capaz de pactar con aquellos que hace solo unos años habría tachado de enemigos del Estado. Lo hace sin rubor, sin la más mínima vacilación, y lo reviste todo de un discurso solemne sobre la unidad, la paz y la reconciliación nacional. Habla de justicia mientras firma amnistías, pronuncia palabras como diálogo y convivencia mientras sus manos mueven piezas que dividen más de lo que unen. Hay en su forma de actuar una maestría casi inquietante, la habilidad de hacer creer que cada decisión suya es necesaria, inevitable, incluso heroica, aunque bajo la superficie hierva el desorden más absoluto. El secreto de su éxito, si puede llamarse así, radica en su capacidad de construir una apariencia. Sánchez no gobierna con ideología, sino con reflejos. Se adapta como el agua al recipiente del momento. Un día se declara defensor acérrimo de la Constitución. Al siguiente la estira hasta límites insospechados para justificar lo que ayer condenaba. Pero lo hace con una seguridad tan aplastante, con una sonrisa tan medida, que incluso sus detractores acaban atrapados en su juego. Su discurso puede cambiar, su tono puede mutar, sus alianzas transformarse, pero su objetivo permanece inmutable: sostenerse en el poder. Y para lograrlo, sabe que debe rodearse de figuras que aporten legitimidad, que suavicen su imagen, que les sirvan de escudo simbólico. En ese sentido, una reina con sensibilidad progresista, con independencia de criterio y voz propia dentro de una institución anclada en la tradición, se convierte en algo más que una coincidencia conveniente. Es una oportunidad, una joya política, un tesoro simbólico que le permite proyectar una imagen de modernidad, de sintonía entre el poder civil y el monárquico. Para Sánchez, todo tiene valor estratégico. Una foto, un gesto, una mirada cómplice. Nada es casualidad. Si ve en la reina un eco de su propio discurso de transformación, un espejo amable que refleje su relato de cambio y progreso, no dudará en acercarse. No por afecto, sino por instinto. Porque en su cabeza, todo vínculo útil se traduce en ventaja. Y mientras tanto, lo que debería ser motivo de escrutinio público se disuelve en un silencio espeso. Los medios, antaño vigilantes y combativos, hoy parecen más un decorado que un contrapoder. España atraviesa un tiempo en el que las redacciones se llenan de prudencia y se vacían de coraje. Los periodistas que antes investigaban sin miedo ahora pesan cada palabra como si de ella dependiera su puesto, o peor aún, su futuro profesional. El miedo a incomodar al poder, a perder acceso, subvenciones, contratos publicitarios, ha convertido a muchos medios en guardianes del silencio. Ya no informan, gestionan el ruido. Y ese vacío, esa ausencia de fiscalización real, es el terreno fértil donde los rumores crecen y se fortalecen. Lo que no se dice en los telediarios se comenta en los pasillos, lo que no se publica en los periódicos se propaga en las redes. De ese modo, una historia, sea cierta o no, comienza a tener vida propia. Se extiende, se retuerce, se amplifica. Ya nadie se pregunta si es verdad, solo hasta qué punto lo es. Y esa duda persistente, esa ambigüedad que se instala en la mente colectiva, es la semilla de la desconfianza.
Cuando el pueblo deja de distinguir entre mentira y verdad, el poder ha ganado. Porque un país que duda de todo termina aceptándolo todo. Y sin embargo, aquí, en este espacio libre que todavía resiste fuera de los grandes intereses, no se desea que ese rumor sea cierto. Sería desolador pensar que entre el presidente del gobierno y la reina de España se ha forjado algo que trasciende la cortesía institucional. Ojalá todo sea una exageración, una mala interpretación, una fábula inflada por el vacío informativo. Pero si no lo es, si algún día los hechos salen a la luz y confirman que entre ambos hubo una relación más estrecha de lo que se admite, el escándalo no tendrá precedentes. No bastará con la sonrisa impecable de Sánchez ni con la serenidad ensayada de Leticia. No bastarán los comunicados diplomáticos ni los desmentidos templados. España exigirá respuestas. Y la zarzuela, una vez más, se convertirá en el epicentro del huracán. Porque no sería una simple historia personal. Sería un terremoto institucional, un golpe directo al equilibrio simbólico que mantiene en pie al país. Si se demostrara que el presidente ha tejido un vínculo personal con la reina, la separación entre el poder político y la corona quedaría herida de muerte. Sería la prueba de que nada está a salvo del cálculo político, de que incluso las paredes de palacio se doblan ante la voluntad de un estratega obsesionado con controlar todos los hilos. Así que, caballero, mantenga la calma, pero no aparte la mirada. Este asunto no es una anécdota ni una conversación de sobremesa. Es el reflejo de un país que vive atrapado entre el poder y el silencio, entre lo que se dice y lo que se calla, entre la resignación y la sospecha. España, esa nación que ha aprendido a convivir con la decepción como quien carga una piedra, vuelve a situarse ante un espejo incómodo. Y lo que devuelve ese espejo no es bonito. Es la imagen de un pueblo que ya no confía, de unas instituciones que ya no convencen, y de unos líderes que han hecho del engaño una forma de gobierno. La historia enseña que los secretos nunca mueren. Se esconden, se tapan, se disfrazan, pero siempre encuentran una rendija por la que filtrarse. Y cuando lo hacen, suelen estallar en el peor momento posible. Por eso, más allá de la curiosidad o del morbo, este rumor debería servir como advertencia. No sobre lo que ocurre en los salones de palacio, sino sobre lo que está pasando en el alma del país. Un cansancio moral, una pérdida de confianza que amenaza con convertir el cinismo en la nueva normalidad. Así que no se mueva, caballero. No cambie de canal ni desvíe la vista. Lo que está por venir puede ser la chispa que encienda una hoguera imposible de apagar. Y cuando las llamas se eleven, cuando las máscaras caigan una por una, tal vez descubramos que el verdadero escándalo no era la historia entre un presidente y una reina, sino el silencio de todo un país que prefirió mirar hacia otro lado mientras el poder se descomponía ante sus ojos. ¿Y qué mejor escudo para un político que abrazarse a la monarquía mientras se hunde en el fango hasta el cuello? La escena, si se mira con detenimiento, es impecable. El líder que aparenta tenerlo todo bajo control, desde los pasillos de Ferraz hasta los muros de la zarzuela, mientras el país observa con resignación cómo las facturas de su teatro se consumen lentamente en el humo de la indiferencia. Es una imagen que no necesita explicación. Poder y corona en una misma fotografía, como si la cercanía a la realeza sirviera para limpiar cualquier mancha. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente inquietante no es la foto, sino el silencio que la envuelve. Porque el mutismo de Televisión Española ante esta historia no es fruto de la casualidad ni de la prudencia. Es una quietud medida, una calma impuesta. No hay investigaciones, no hay titulares explosivos ni debates encendidos en las tertulias. Solo un silencio impecable, ese tipo de silencio que algunos confunden con elegancia. Ya conocemos bien esa clase de discreción selectiva. Gritan cuando conviene, callan cuando toca proteger. Y es precisamente por eso, caballero, que le invito a no mirar hacia otro lado. Si aún no ha pulsado ese botón de suscribirse, este es el instante. Porque detrás del discurso, así, con mayúscula, no se calla nadie. Ni aunque intenten cubrirnos con la alfombra roja del miedo. Aquí, si algo se confirma, se dirá sin adornos ni titubeos. Si este rumor resulta cierto, lo que se avecina será una tormenta de proporciones monárquicas. Una vuelta triunfal del rey emérito y, quizá, un exilio dorado para doña Leticia. Porque para telenovelas ya tenemos plataformas. Lo que este país necesita es decencia, y si no la hay, al menos que corra aire fresco por los pasillos del poder. Ahora imagine la escena. Amanece. Usted pone el café, enciende la radio, y de pronto, el mundo se detiene. Lo que ayer era rumor hoy es confirmación oficial. La Guardia Civil,
El CNI o cualquier organismo con peso anuncia que las conversaciones entre el presidente Sánchez y la reina Leticia existieron, que hubo reuniones privadas, sin testigos, sin protocolo, sin parte de prensa, que la complicidad era evidente. Imagine esa rueda de prensa, flashes, nervios, periodistas tragando saliva y los tertulianos de la televisión pública improvisando excusas, mientras alguien, en tono apagado, intenta cambiar de tema para hablar de la ultraderecha o del cambio climático. Pedro Sánchez, como siempre, con su sonrisa ensayada de diplomático, negándolo todo. Dirá que es una maniobra de la oposición, una conspiración mediática, un montaje de los que no soportan su liderazgo. Alegará que su relación con la reina era institucional, que solo intercambiaban impresiones culturales o memes de redes sociales. Lo escucharemos una vez más jugando el papel del inocente que pasaba por allí. Usted, frente al televisor, levantará una ceja, suspirará y pensará: claro, Pedro. Como Ábalos nunca existió, como Cerdán no tenía mochila, como Koldo solo era un turista con maletín. ¿Y la reina? Ella subirá al atril con la serenidad que le caracteriza, dirá con tono firme que todo es un ataque a la institución, que la Casa Real no comenta rumores, que no hay nada que aclarar. Y mientras tanto, medio país conteniendo la risa o el enfado, porque si algo sobra en España es paciencia para soportar el circo, el político, el mediático y el real. Todo comenzó, según algunas fuentes, con unas supuestas grabaciones de la UCO. Conversaciones entre la reina y el presidente, en las que ella le habría pedido consejos sobre una posible inversión en República Dominicana. Extraño, sí, muy extraño. ¿Por qué? ¿Qué sabe Sánchez de negocios en el Caribe? Es cierto que mantiene amistad con el presidente Abinader y que sus viajes, sin justificar, superan el medio centenar, pero aún así, algo no encaja. Las conversaciones se repitieron más de una vez, y cuando la UCO descubrió el contenido, lo notificó discretamente al Centro Nacional de Inteligencia. El CNI, fiel a su estilo, trató de contener el daño, de silenciar el eco, de evitar que aquello se convirtiera en una crisis de Estado. Pero, caballero, los secretos en España no se entierran, se filtran, se comentan, se exageran y acaban reventando. Si este rumor termina confirmándose, lo que viene será un terremoto institucional. Aquí no habrá medias tintas. Propondremos, sin miedo, la vuelta del rey Juan Carlos, el mismo que fue sacrificado para salvar el relato de pureza, y el destierro de Leticia, con destino libre, siempre que quede lejos de Zarzuela y Moncloa. Porque mientras algunos fantasean con una república de papel, otros seguimos creyendo en una monarquía con dignidad. Y si la elección es entre el viejo monarca que se enfrentó a Tejero y la periodista que presume de modernidad progresista, permítame, pero yo me quedo con el que firmó la transición. Y ya que estamos, que Sánchez prepare las maletas. Que se lleve consigo a Cerdán, a Ábalos y a Koldo, y que monten en Santo Domingo la sede de su nuevo club de amistades peligrosas. Si quieren, que inviten también a los tertulianos que maquillan cloacas desde los platós, para que al menos nos dejen en paz una televisión limpia y una prensa que informe sin miedo. Así que no se quede mirando, caballero. Este canal no vende humo. Aquí se analiza, se expone y se desnuda la verdad, por incómoda que sea. Porque detrás de cada discurso bien planchado hay un rumor, y detrás de cada rumor, una verdad esperando estallar. Si esta historia se hunde, brindaremos. Si se confirma, soltaremos la bomba. Y si hace falta, la repetiremos en horario estelar hasta que el último ciudadano comprenda que detrás de cada beso institucional puede esconderse un divorcio con la decencia. Levante la copa, respire hondo y prepárese. Lo que viene, si termina saliendo a la luz, no será un simple escándalo político. Será una sacudida histórica. Y aquí estaremos, para contarlo sin filtros, sin censura y sin perdón.